noches, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Hoy queremos reflexionar sobre cómo está cambiando la política en Hispanoamérica. La llegada de Donald Trump al gobierno, si bien es cierto, ha producido una serie de encontronazos en el mundo, guerras comerciales. De alguna manera también se han perdido las formas, los gestos diplomáticos. Todo eso es verdad, ¿no? Eso es parte de los activos y de los pasivos del gobierno de Donald Trump. Pero lo cierto es que el gobierno de Donald Trump ha vuelto a Hispanoamérica. Podríamos utilizar una frase: el imperio está de regreso en la región. La presencia de la flota naval, casi del 40% de la flota naval de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, consumiendo, según algunas informaciones, $80 millones diarios para mantener esa logística, es una notificación incuestionable de que Estados Unidos, el imperio, el viejo imperio, ha regresado a Hispanoamérica. Y la crisis, la dictadura venezolana, la- las especulaciones que se conocen sobre la dictadura venezolana, el diálogo entre Maduro y Trump, los pedidos de Trump, todo esto revela que la dictadura venezolana está en crisis. Y si uno mira algunas cosas como el triunfo de Milei en las elecciones de medio término, el anuncio que hizo Trump acerca de que no iba a apoyar a Argentina si no ganaba Milei, el triunfo de Rodrigo Paz, la- el regreso de la DEA a Bolivia, la distancia de Cuba y Venezuela, algo está cambiando en la región y se vienen nuevas noticias, probable triunfo de Cast, en fin. Bueno, queremos reflexionar de estos temas y para tener una idea, una comprensión sobre estos asuntos, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya, periodista de larga trayectoria en España, consultor internacional de movimientos y procesos políticos en Hispanoamérica y en Iberoamérica, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Román, gracias por el diálogo. Buenas noches, Hola, muy buenas, sí. Encantado de estar con los Tonero, contigo, Víctor. Encantado. Gracias, Román. Bueno, la primera pregunta sería: ¿ha regresado el imperio a Hispanoamérica? ¿Podemos hablar algo de así? El imperio, no en el viejo, en todos los sentidos, ¿no? El gran hegemón, no sé cómo llamar, ¿no? Sí, y ha llegado incluso tarde. Es decir, a Donald Trump le ha costado casi un año darse cuenta de cuál es, y cuál es su papel. Aunque todavía no tenga muy claro porque él es un populista antisistema en el que está rompiendo todos los modelos de lo que era la tradición diplomática y además se está rompiendo los sistemas de lo que el imperio representaba, ¿no? Liderazgo que precisamente mantenía la institucionalidad porque ellos eran los líderes, ¿no? Con Trump los tratados internacionales no se respetan, con Trump las normas establecidas no se respetan, con Trump está cambiando todo, lo que también le hace ese papel de líder mundial y de institucionalidad mundial. Si vemos el mundo en un mapa mundi plano, el mundo solo tiene tres rayas. Tiene una raya que es Asia, tiene una raya que es Europa con África, que es la más problemática en este momento, y tiene una raya que es América, desde Alaska a Tierra de Fuego. Y en cada una de esas rayas tienes un jugador. Xi Jinping en Asia, que quiere mantener todo el bloque homogéneo detrás de China. En Europa tenemos el problema porque además de que dentro de Europa tenemos el lío de Putin contra el resto de Europa y nos estamos pegando dentro de Europa, África es un problema por las migraciones del sur hacia el norte, por traer cultura, religiones, idiomas totalmente hostiles a la tradición judío-cristiana europea. Y América, ya después de las migraciones a América Latina de los latinos hacia el norte, empieza a ser ya homogénea. Y Donald Trump ha tomado buena nota de que para ser un agente mundial en el que tenemos en Asia jugadores con 1.400 millones de personas y otros 1.200, 1.300, otro que son India y China, él necesita una masa crítica de población muy grande para ser un player mundial. Y esa es la suma de toda América. Todo, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. O sea, ¿se puede sostener entonces que hay una especie ya, claro, como tú dices, ¿no? Donald Trump es el impulso, el gesto, la reacción,
a lo que existe, pero se podría sostener entonces que hay una especie de plano con respecto a las Américas, con respecto a Hispanoamérica. Si sumamos todos los hechos, antes de preguntarte sobre la dictadura venezolana, la flota, ¿no? Podríamos señalar algo, una conclusión de ese tipo. Sí, y esa conclusión para Trump se llama mercado. Si le vemos antes cuando en los años 70 y 60, pero 70 sobre todo, Estados Unidos, supuestamente con su inteligencia, que era bastante corta, muy buen dato, pero poca inteligencia, apoyaba golpes de estados y gobiernos. Había también los dos bloques, había pasado la guerra, estábamos en plena Guerra Fría, había pasado la crisis de los misiles. Políticamente instalaba gobiernos, muchos de ellos dictaduras afines al régimen norteamericano, al capitalismo, frente a los gobiernos comunistas también dictatoriales, ¿no? Trump en esa revolución del nuevo modelo lo traduce todo en plata. Es decir, oiga, o le votan a Milei o toda la plata que va a meter Estados Unidos no se mete. Y al final le votan a Milei porque los argentinos saben que necesitan plata para salir de la crisis que tienen. Entonces, sí, ahí no hay ideología. Ahí no. Trump no entra en valores, principios. No, no, no. Nadie le ha oído hablar de eso a Trump y menos mal, porque para valores y principios está Donald Trump. Lo que está es que tiene un modelo muy claro, que es el comercio ya no libre, sino interesado y de beneficio, el que le interesa para apoyar países y apoyar modelos. Entonces tiene dos componentes muy radicales, ¿no? El mayor ejército del mundo, el del custodio del imperio y del planeta, y luego tiene una economía. Y con esos dos variables no tiene más, está haciendo política, interfiriendo y metiéndose en los procesos. O sea, antes de tocar el tema de Venezuela, la flota, digamos, si sumamos el caso de Milei, el caso de Rodrigo Paz, que Sí, uno de sus primeros actos fue decir, a la transmisión no viene Venezuela ni Cuba. Lo sacó a Bolivia del eje bolivariano un solo acto y pidió el regreso de la guerra. Y si tenemos el probable triunfo de Kast en Chile, se nota. claro, el triunfo de Kass en Chile es obvio. Es obvio porque, vamos a ver, Chile ya está vacunado, esperemos que la vacuna dure por todo el continente. La izquierda ha hecho un experimento que afectará al Perú, el de hacer un candidato único de la izquierda para ver si de esa manera podían mantener el poder. Han visto que el candidato único sobre voto potencial del 34% ha perdido 8 puntos, quedándose en un 26%, porque en política nunca 1 más 1 es 2. Hay radicales o moderados que dejan de votar cuando se montan estos paquetes integrales de somos todo uno, pero es que somos uno, pero no somos lo mismo. Y en las izquierdas y en las derechas eso es así. Entonces se han dado cuenta de que no sale. Entonces tú te encuentras con una situación de 70 ha votado derechas y 30 ha votado izquierdas. Eso en una segunda vuelta es inlevantable. Es indebatible, Cax va a estar. Es decir, el giro político de toda América Latina es evidente. Novoa, Bolivia, giro en Chile, Milei, que no sé yo porque dicen que Milei es de extrema derecha. Milei es un libertino sin ideología, que tiene un modelo de destrucción de un Estado que era tóxico, como era el peronismo, pero él no tiene un modelo ideológico asociado a ninguna corriente establecida ideológicamente, pues porque tiene cosas de unas y de otras. De acuerdo. Ahora, un poco para concluir esta mirada general a América hispana, América Latina, se puede decir que el continente está virando hacia la derecha luego de la llegada de Ahora, Trump. no es que se puede decir, es una obviedad. O sea, es decir, es una realidad. Y ahí podemos sacar conclusiones de por qué ese giro. Ese giro al final supone el fracaso de un modelo que, vamos a ver, el problema del modelo de la izquierda es que desde el 9 de noviembre de 1989, que es cuando fue derribado el muro de Berlín, derribado, no caído, no se cayó, no fue un accidente natural, fue un ejercicio de lucha por las libertades de los ciudadanos después de 70 años de comunismo. Cientos de millones de europeos oprimidos decidieron que merecía la pena morir, pero que ya no aguantaban más.
El 9 de noviembre del 89 se certifica el fracaso absoluto del modelo de la izquierda en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo laboral, en todas las facetas. Pero claro, los líderes de la izquierda no decidieron pedir perdón, irse a su casa, nos han reinventado. Pero donde estamos viendo que establecen corrientes homogéneas intentando unir países para tener un modelo, primero el modelo está acabando siendo delictivo, muy corrupto y vinculado a cosas que son inadmisibles, como puede ser el narco o puede ser otras actividades ilegítimas. Y luego, socialmente, lo que han demostrado es que no resuelven nada. Bolivia ha mantenido 20 años con la droga y la minería. ¿Y qué han conseguido? Que voten directamente a la derecha, porque el causante de todos los problemas nunca puede formar parte de la solución. En Chile fueron a cambiar la constitución. Un pequeño propietario agrícola se dio cuenta de que esa constitución no reconocía el derecho a la propiedad, porque los pobres tienen poco, pero lo poco que tienen lo quieren conservar. Y entonces, bueno, pues se volteó, no hubo constitución, resultado, desalojo de la izquierda. En el modelo de Correa, igual. Colombia está en una crisis en la próxima después del asesinato, como siempre hace la izquierda, el asesinato de algún rival, como pasó con Uribe. Bueno, pues el padre, vamos, en todas las encuestas sale que va a ser el próximo presidente. Entonces, ¿qué queda? Brasil, el centro de corrupción que ha estado comprando países, gobiernos y presidentes, que no hace falta explicar en Perú que ha supuesto eso, y Venezuela, y Cuba, y Nicaragua. De acuerdo, de acuerdo. Pasando al tema de la flota y Venezuela. Te pregunto, ¿parece inminente un ataque, una acción militar de los Estados Unidos sobre la dictadura venezolana o están gastando 80 millones de dólares diarios? Sí, vamos a ver, los 80 millones de dólares diarios los gastarían igual, porque eso es lo que cuesta esa flota diariamente y la tienen operativa en todo el mundo. Es decir, los únicos que tienen realmente poderío, con 11 portaaviones con todas sus flotas, al lado de los 3 que tiene China, es Estados Unidos. El coste de esa flota es brutal y cuesta diariamente, esté donde esté, prácticamente es operativa. La decisión política de llevar los portaaviones más grande del mundo, que mide 3 campos y medio de fútbol de longitud y que lleva 4.800 personas dentro, que es mucho más que muchos pueblos de muchos sitios, es una barbaridad. Para mí ya está yendo tarde, es decir, llegado el portaaviones y llegada la flota, lo normal hubiera sido entrar, ¿no? No mantener estos días de tensión, de una supuesta negociación y oferta, de que nos dejen 2 años sin Maduro, pero nos organizamos y borramos pruebas. No, quitamos a Maduro, pero ponemos a Diosdado. No, el problema que hay en Venezuela es que hay que hacerlo ya, y es quitar a Maduro, como sea. Es que Maduro no manda. Es que Venezuela es la unión en un espacio de los cárteles de los soles, que son varios, con intereses contrapuestos de organizaciones criminales que están dentro del país con enorme poder, con petróleo, gas, minas y droga. El esfuerzo político que hay que hacer ahí para reconstruir ese país es enorme, enorme, porque es un juguete en el que la población, con más de 8 millones o 6, 8 millones de venezolanos exiliados por la situación del régimen, pero dentro del país, los que están en la pomada, que se dice aquí, los que están en el poder y en esas organizaciones paralelas al poder, se están forrando. Son hipermultimillonarios. Y no lo van a dejar, no van a abandonar sus negocios así como así. ¿No crees que lo que va a suceder o lo que puede suceder en el caso de Venezuela, pensar en una invasión militar física parece muy arriesgado por la cantidad de bajas, si es que existe resistencia venezolana que podría causar del lado de Estados Unidos? Pero ¿no crees que podría suceder algo así como el estilo de Israel, que hace un golpe violento, elimina a la élite militar, a la élite nuclear,
Estados Unidos está 2, 3, 4, 5 veces más en capacidad de hacer eso, ¿o no? Bueno, yo he visto algún reportaje hecho por periodistas mexicanos muy divertidos de la famosa resistencia en la costa, que están esperando que desembarquen los americanos para llevarlos a su casa, para recibirles con alegría y como la película que hizo Berlanga en España de Bienvenido Mr. Marshall, aunque están vestidos de militares, pero vamos, están esperando con los brazos abiertos a que lleguen los yanquis, ¿eh? O sea, la gente está en esa situación, ¿no? Entonces es bastante cómica. Sí, más o menos habrá que repetir el modelo de los naipes de Irak, en el que hay que poner una baraja con todas las caras de los que son el sistema y el régimen, y habrá que ir o deteniendo o acabando con todos los dirigentes de esta historia. La invasión hoy no procede, no tienes capacidad ni unidades militares le están pasando a Putin en Ucrania, ¿no? Usted quiere colonizar Ucrania, conquistar Ucrania, invadir Ucrania, tiene que poner en el territorio 1 millón de militares en tiempo presente ocupando el territorio. ¿Tiene usted 1 millón de militares? No. ¿Tiene usted capacidad económica para pagar 1 millón de militares? No. Pues no invade Ucrania, está como está y lleva 3 años, ¿no? Venezuela no es una operación como la que se hizo con Noriega en Panamá, porque Panamá, con todo lo grande que es un gran país, pero es muy pequeñito. Es una ciudad y un canal, ¿no? Venezuela no. Venezuela, como se te enquiste ahí con guerrillas en la selva, te metes en Canaima, te metes, bueno, pues tener un lío horrible. Entonces, claro, aquí hay que hacer una solución militar política, pero política no de la de los años 70, los americanos poniendo un monigote, no, es que entren, se carguen el régimen y hagan de garantes de que haya un proceso democrático de verdad en el que las actas sean públicas, no como en las últimas elecciones, porque obviamente el movimiento de María Corina arrasó en las elecciones y bueno, y que se ponga un gobierno nuevo a desmontar un país narco y a montar un país constitucional, republicano y moderno. O sea, Pero eso se viene, necesitará ayuda. se viene una acción militar. Sí, a no ser que los propios miembros del régimen, algunos, Claro. negocien con Estados Unidos su impunidad o su salida y su cambio hasta de identidad con esos programas que es verdad que existen de testigos protegidos y cambios de identidad, que hay algunos que decidan venderle a Maduro y a cierta cúpula a cambio de salvarse ellos. Sí, eso se le ha puesto precio. 50 mayores a millones Maduro, 20 millones Diosdado. Es decir, eso ya tiene precios, eso está tasado. Si alguien quiere dar el paso, que lo dé. Y si no, los americanos tendrán que hacer una operación. De acuerdo. Ahora, una de las cosas que llama la atención y que estamos olvidando, digamos, antes de esta movilización de la flota, se solía decir que había un eje antioccidental, China, Irán, Rusia, que eran el soporte de Venezuela, ¿no? Y que incluso habían venezolanos que señalaban que sin una movilización global era imposible derrocar a la dictadura venezolana. ¿Por qué China y Rusia se han mantenido en silencio, distantes, y prácticamente no han opinado sobre el tema? La flota estadounidense ya tomó el Caribe. ¿Cómo Porque, explicar esta situación? por lo que he dicho al principio, es decir, no merece la pena meterse en un lío tan gordo por un narcoestado que responde a los intereses de los cárteles. Esa es la realidad. Ahí no hay política, ahí hay al final un narcoestado, una máquina de lavar dinero y generar dinero. Segundo, por lo que he dicho al principio de esta charla que mantenemos, ¿no? Ya los líderes han asumido las 3 líneas: Asia, América, Europa y África. No te cambies de línea. Primero organízate muy bien la tuya y luego ya competiremos o ya llegaremos a acuerdos. Porque se está viendo que todo lo demás no funciona. O sea, Trump llegó diciendo que en 10 días acaba la guerra de Israel y acababa la guerra de Ucrania. Lo de Israel ha costado mucho más, es un plan de paz y es un lío. La invasión, el atentado, la resolución por el atentado de Hamas, ¿no? Porque no es la guerra de Israel. Israel lo que hizo fue contestar a una agresión de guerra como fue el atentado terrorista del 7 de octubre. Entonces,
Tampoco oímos, antes teníamos mucha tensión con Taiwán. Se hablaba mucho de la guerra en Taiwán, de Estados Unidos, China, y se van a pegar. Bueno, pues Taiwán está ahí quieta parada, no pasa nada, pero tampoco está Estados Unidos. China de vez en cuando hace unas maniobras y no pasa nada. La guerra de la invasión por parte de Rusia de Ucrania sigue, ya son 3 años y pico de guerra, con 1 millón de bajas, una barbaridad, con miles de muertos por los dos bandos, y eso sigue sin tener solución. Y Venezuela, la Venezuela actual, la Venezuela totalmente destrozada, hundida, colonizada por bandas narcos, ¿es la que merece la pena un lío mundial entre países? No, no, no merece la pena. O sea, ponga usted orden. En otros tiempos, esto de bombardear las lanchas narcos, porque obviamente son lanchas narcos, pero sin juicio, sin nada, pum, los saltan por los aires, 12 muertos, 6 muertos, los que toquen, los que sean. Antes eso era motivo de un lío enorme y estaría Rusia y estaría el otro. No, ahora es, mire, termine ya de una vez con esto, arregle su problema en su patio. Y eso es lo que está pasando, porque vemos cómo Claro, eso estamos se están olvidando. desafectando todos de esa realidad. Ujú. Algo así como que la llegada de Trump y su estilo ha impuesto una geopolítica, tú lo estás diciendo, ¿no? Estas tres líneas, ¿no? En la cual hay espacios propios de influencia que se reconocen. Sí, y entonces vamos a ver esto. Primero, yo creo que se están organizando como estos 3 bloques, ¿no? En el que además China tiene una influencia en África y Rusia también. Europa es la que no pinta nada en esta historia. Europa ni está ni se le espera. Pero una vez que se monten bien los dos bloques con esos mercados, esas potencialidades tecnológicas, en los dos lados tienes minerales con tierras raras, tienes petróleo, tienes gas, tienes de todo. O sea, es que tú coges América y aparte de todas las riquezas que puede haber en Alaska, Canadá, pero es que tenemos gas, petróleo, tal. En América Latina tenemos minerales, oro, plata, metales raros, tenemos el cobre, tenemos litio, tenemos lo que hace falta para las baterías y los chips. Entonces, organícense primero bien, cada uno con su área de influencia. Y luego ya veremos cómo se organiza la competencia entre ellas. De acuerdo. O el- Murat, ¿cómo queda Europa después de todo esto, no? O sea, tú has señalado Europa, y luego al último quiero preguntarte cómo queda la hispanidad, la geopolítica de la hispanidad, pero antes, ¿cómo queda Europa? ¿Cuál es tu percepción? Muy disminuida en Europa todo. es un parque temático de las antiguas civilizaciones, es un parque temático con un enorme estado de bienestar que va mermando. Es una especie de residencia de dinero y de gente rica con valores culturales que quiere vivir bien, una comodidad, con una gran medicina, con una gran estabilidad que va perdiéndose poco a poco, porque la tasa de regeneración de Europa, en lugar de ser de europeos, es de musulmanes y árabes de origen. Y, y Europa es un parque temático obsoleto, insostenible. La pirámide de población no acompaña, el nivel de derechos y servicios económicamente es insostenible, el cambio de la economía de la era analógica a la era digital hace que Europa se quede fuera de juego porque no genera nada, no tenemos la gran innovación, no tenemos la gran fabricación, no tenemos nada de nada que no fueran servicios. Y los servicios al final se gestionan con apps en los celulares de cada uno, ¿no? Es decir, que antes generaban mucho trabajo y mucho valor y ahora eso no genera ningún valor añadido. Entonces Europa se está quedando fuera de juego, muy preocupada, muy retrasada, industrialmente muy debilitada, y yo al que le veo un futuro muy negro es a este continente, pero muy, muy negro. ¿Y no crees que puede haber un movimiento de regeneración, una reacción? O sea, La reacción está viendo, pero no es la mejor. Pero es la reacción que estamos viendo en casi todo el mundo. El populismo y el nacionalismo han sido los que nos han demostrado en el siglo XX los generadores de las grandes guerras. El nacionalismo en Europa generó 2 guerras mundiales. ¿Qué se está volviendo? Al nacionalismo populista. Que eso es MAGA. Eso es Trump. Make America Great Again. Entonces, eh,
Pero es que América en sí mismo es casi un continente. Quiere decir Estados Unidos. Pero es que Europa no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Italia por un lado, Francia por el otro, España para los españoles, Bélgica para... No van a ninguna parte. Pero esas son las teorías contradictorias, por ejemplo, de las extremas derechas, ¿no? Somos los patriotas. En Europa estamos unidos, pero cada uno defiende nuestro propio territorio. Bueno, pues el campo español y el campo francés siempre han estado tan conflictivos que se han quemado los camiones por las carreteras cuando llegan, por ser el sur y tener más sol y tener las cosechas antes los españoles, cuando llegan a Francia, los agricultores franceses los queman para parar esa importación y esperar a que salgan sus productos. Los mismos lo representan supuestamente, pues no son los partidos mayoritarios, Vox y Le Pen, que son socios en patriotas, pero los patriotas lo que hacen es desmontar Europa. Europa está en una situación complicadísima, porque tiene muy buenos diagnósticos, todos sabemos cuáles son los problemas, una super administración carísima, insostenible, un envejecimiento total de la población, total. A mí me hace mucha gracia, es que los jóvenes votan, pero si los jóvenes son un colectivo equivalente al de los que tienen 90 a más de 100 años. Si aquí la población, estamos en los 50 y pico a los 70, ahí es donde está la masa de población. Entonces, claro, Europa, con esa población que teóricamente además se tiene que jubilar por derechos adquiridos a los 65 años, no hay quien la sostenga. Entonces, ahora, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que demuestra la elefantiásica administración de la Unión Europea? ¿Quién es el que desmonta las elefantiásicas administraciones públicas de cada uno de los Estados miembros? ¿Quién es el que al final dice, señores, o buscamos una línea de desarrollo de investigación, tecnología o de innovación para que este país tenga, este continente tenga sentido? O si seguimos siendo un país rentista que recoge capitales del mundo para tener unas viviendas inaccesibles para los ciudadanos europeos, como ya está pasando en España y en otros países que viven en alquiler, porque en España el franco, para que la gente no se lo gastara el dinero de cervezas y gambas, pues les obligó a comprarse las viviendas a cada uno y generar el ahorro de las clases medias. Europa tiene grandes diagnósticos, pero no tiene soluciones ni reales, ni legales, ni viables. Porque las propuestas de devolver a la gente a sus países, pero si se sabe qué país no lo reciben, no se puede. ¿Cómo se arregla esto? ¿Con soluciones reales, legales y posibles? Pues no tiene. Entonces tenemos un análisis acertado de una situación complicadísima y no tenemos una visión de soluciones. España tiene la ventaja de que cuando pase el cáncer este que tenemos de Pedro Sánchez, pues puede mirar a sus hermanos de Hispanoamérica y de Latinoamérica para tener un espacio de relación y de desarrollo. Eso te quería preguntar. En este mundo que está surgiendo y con la lógica de Trump, ¿cómo queda la geopolítica de la hispanidad? ¿Hay espacio? Y, digamos, A ver, la hispanidad tiene que trabajar y creo que lo va a poder hacer. Lo que pasa es que hay que hacer que los gobiernos se entiendan, ¿no? El giro a la derecha, a los modelos políticos de derechas de la Unión de la parte de Hispanoamérica, debería llevar a una comunidad andina, una comunidad latina o hispana importante, para generar una masa, pues ya unas clases medias reales, en las que las políticas nuevas tienen que surgir para disminuir otra vez, como se estaba haciendo en algunos países, las bolsas de pobreza. Se debería de constituir una gran comunidad para tener un peso y un contrapeso ante actitudes imperialistas como las que puede tener Donald Trump. Porque Donald Trump y Estados Unidos de América va a necesitar de Hispanoamérica. Lo va a necesitar. Hay que arreglar México, que tiene una deriva alocada y también un problema que lo hizo el PRI al perder el PAN, activar los narcocárteles y luego a ver quién los para. Y no los han parado. Y tienen un problema tremendo dentro. Pero yo creo que se puede hacer una gran comunidad que tenga un peso específico importante, porque recursos naturales los tiene todo, economía real, si quisiera, la tiene toda. Lo que pasa que eso supone que hay que acabar con la informalidad. Y eso supone que hay que hacer una lucha estricta y dura
global contra el tema narco, porque son los capitales que se utilizan para desestabilizar todos y cada uno de los países. Y eso es fundamental. Ahora, si toda la comunidad de cientos de millones de hispanos adquirieran una conciencia propia y un peso específico, no mirando a la leyenda negra, sino mirando a su reivindicación como zona geoestratégica hacia Estados Unidos y dentro del continente, tendrían un peso muy grande. Porque no olvidemos que el próximo mundo no es el Océano Atlántico y las alianzas atlánticas como era la OTAN. No, no. El próximo mundo es el Pacífico. Efectivamente. Y los que tienen costa mirando al Pacífico y los que tienen frente a los polos de mayores desarrollos, la situación geoestratégica del Perú es básica, porque es que el vecino de enfrente es China en su mejor trozo, el más desarrollado. Y hay que entender el valor que eso tiene, pero para ponerlo en valor en beneficio del propio país y de la comunidad alrededor. Y eso, pero para eso hace falta una sinergia de gestión política elevada que tienen que tener los presidentes y los gobiernos de las distintas regiones, que van a coincidir ideológicamente en un modelo. Y en lugar de pegarse y generar conflictos como el que tenemos ahora en la frontera entre Perú y Chile, lo que habría que buscar es una solución global de todo ese entorno, Ecuador, Perú, Chile, para arreglar cómo solucionar esas migraciones ilegales de manera conjunta, porque no le arreglas nada echándoselos al de al lado y el de al lado te los devuelve al tuyo. Eso es una estupidez. Hay que tener una visión nueva, mucho más elevada y mucho más amplia de la que estamos acostumbrados en los últimos años. De acuerdo, Román. Bueno, infinitamente agradecido por esta interesante conversación, por esta interesante mirada que le hemos echado a Hispanoamérica, al mundo, ¿no? En todo caso, queda pendiente una entrevista sobre un gran libro, porque tú eres un gran intelectual que has publicado. Muchas veces te hemos entrevistado, pero no hemos hablado de esto, que son precisamente una de las grandes betas que trabajamos en el portal. Tú has publicado este gran libro, Revolución del Homo sapiens al Homo digitalis, ¿no? Que tiene que ver con todas estas reflexiones filosóficas, antropológicas, sobre... El cambio que está llevando el mundo no es un conflicto político, es una transformación de una era analógica a una era digital, en la que los modelos antiguos están siendo solapados, sobrepasados por los nuevos modelos que no existen. Y es lo que está generando toda esta situación de crisis, que no es crisis, sino de revolución, de transformación absoluta del planeta, y en el que estamos inmersos y tenemos la suerte de ser protagonistas de ella porque lo estamos viendo y viviendo, aunque hay muchos días que no es cómodo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, queda pendiente esa entrevista. Vamos a hacer un diálogo solo para hablar de ese libro, de ese texto. Entonces, queda pendiente. Yo te agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante sobre estos temas y el tema planteado. Muchas gracias, Víctor, y al Montero, por siempre, gran trabajo. Gracias, Román. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto sigue avanzando, se consolida, avanza, crece. Suscríbase al canal. Muchas gracias.